Ok, Shavua Tov, a todos nuestros amados que nos siguen por medio de la red de Facebook, de YouTube. Saludamos siempre a nuestros ministerios asociados. Tenemos en Brasil Rabino Ícaro, en Caracas tenemos a Sal Roes, César y esposa, Juan Carlos y esposa. Florida tenemos Roes Regis y esposa. Perú tenemos Roe Ceballo, esposa, y Oriente de Venezuela tenemos entonces al Roe David y esposa. Hoy casualmente ayer tocó la Parashá o la Drashá Shoftim, que significa jueces. Y cuando hablamos de jueces hablamos de justicia, la justicia que nos lleva a la equidad y al orden, ¿no?, de las cosas como deben ser. Y me llama entonces la atención acá este verso de Mateo, que está relacionado con el tema que vimos anteriormente, cuando hablábamos pues de los que blasfemaban contra el Espíritu del Señor, no tendrían perdón. Entonces acá me llama la atención, o quiero traer a colación Mateo capítulo 10, verso 40, que dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cuando aquí es justo, está hablando precisamente de jueces, ¿no?, de los que tienen esa capacidad para juzgar y para dirigir. Verso 42, cualquiera que le dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Entonces, de alguna manera, aquí Yeshua está dando su palabra, ¿verdad? Que es una ley, su palabra que pasa a ser importante para el cuerpo del Mesías, porque trae como consecuencia un orden ya establecido. Entonces fíjese, aquí dice entonces: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces está hablando el que recibe a Yeshua, recibe al que le envió, que es el Padre. El que tiene Yeshua, tiene al Padre. El que honra a Yeshua, honra al Padre. Entonces nadie puede tener el Padre, que es el problema muchas veces. Nosotros no, el Padre, si no tienes al Hijo. Eso lo dice la Escritura, pero el libro de Corintios nos habla más claramente, en 1 Corintios capítulo 12, cuando dice que nadie puede llamar a Yeshua Señor, y esta palabra la dijimos anteriormente, sino por el Espíritu. Entonces volvemos a la importancia del Espíritu. Si te pones filosófico no vas a entender esto, porque la filosofía es carne, ¿entiendes? Entonces la fe es espiritual, es espíritu. Entonces el verso 3 del capítulo 12, 1 Corintios dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Yeshua. Entonces, si tú ves a alguien que llama anatema a Yeshua, no está hablando por el Espíritu. Entonces, ¿cómo tú vas a poner a alguien que te enseñe si está hablando mal de Yeshua? ¿Cómo tú vas a poner a alguien que te enseñe si está hablando mal del Nuevo Testamento? Porque ahora entonces resulta que hay maestros enseñando el Nuevo Testamento y diciendo que eso es un invento de Yeshua, que dijo así. Eso no es correcto, eso está equivocado. O sea, poniendo en tela de juicio la verdad de la palabra, la verdad del Brit Hadashah, la verdad del Nuevo Testamento. Señores, si usted no cree en el Nuevo Testamento, eso es usted, pero nosotros sí creemos, porque el fundamento del nuevo pacto, el fundamento de ese pacto renovado es Yeshua. Ahora sigue diciendo acá, por lo tanto digo, hago saber que nadie que hable por el Espíritu le dice anatema a Yeshua, y nadie puede llamar a Yeshua Señor sino por el Espíritu Santo. O sea, tú no puedes entender que Yeshua es el Señor sino por la revelación que trae a ti el Espíritu Santo. Y eso lo dijimos
en semanas atrás. Si el Espíritu Santo no te lo revela, tú nunca vas a decir a Yeshua, que es el Señor Curios, que tiene un estatus de divinidad igual que el Padre. Entonces, está diciendo, el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Entonces que aquí la palabra al que me envió es la palabra apóstol. Entonces resulta que Yeshua es un apóstol o está siendo apostolado por el Padre. Entonces aquí vemos, por decir así, un orden ya establecido. Yeshua como apóstol, ¿por qué? Porque el Padre lo envió. Entonces, si tú recibes a el apóstol, si tú recibes la enseñanza apostólica, si tú recibes lo que el apóstol está hablando por el Padre, por la comunión que tiene con el que le envió, entonces tú vas a ser bendecido. Quiero entonces saludar a Beatriz de España, Alex Palacio de México, si me no recuerdo, la hermana Silvia Ramírez, mi esposa de Orlando. Entonces, ese es el punto. Lo apostólico, por ejemplo, en este caso, lo apostólico. Después sigue diciendo, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Entonces, fíjate, está hablando lo profético, pero antes está hablando lo apostólico, porque dice, el que me recibe a mí, entonces recibe al que me envió. Es decir, yo estoy aquí porque soy un enviado. La palabra apóstol significa enviado. Después habla del profeta y después habla de lo justo. Y dice que cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua, entonces no dejará de recibir su recompensa. Entonces hay algo importante y es la Sebastián Aguilera, primo de Venezuela, bendiciones. Manuel de Venezuela, bendiciones. Entonces, la importancia es honrar el manto. Honrar el manto. Nadie puede recibir bendición de un hombre que tiene un manto si tú no honras el manto. Si tú no recibes a Yeshua es porque no estás honrando el manto que él tiene, lo que él tiene, que es dado por el Padre para bendecir al mundo, que es la vida eterna. Entonces, ¿qué es lo apostólico? ¿O qué es un apóstol? En hebreo se le dice Sheliach al que lleva una carta. ¿Entiendes? El que toca la puerta, aquí está el paquete. Ese es el Sheliach. Lo que aquí se diría el driver, o allá en Venezuela el cartero. Es el enviado, es el que tiene una encomienda para entregar, se envía para entregarte algo. Ahora, de acuerdo a la historia del tiempo, hay algo bien interesante que habla el rabino H en Twitter. Los pastores Charris de Caracas, Venezuela, bendiciones. H en Twitter habla algo acá del apostolado. Yo quiero compartirlo con ustedes porque está bien interesante. Entonces, él dice, antes que se escribiera el nuevo pacto, el Brit Hadashah, los fenicios, los griegos, fueron los primeros que desarrollaron y utilizaron la palabra apóstol. Y más tarde el Imperio Romano adoptó la palabra y desarrolló su significado y función más allá. Apóstol en su forma más simple significa enviado, que es lo que yo le estoy diciendo. Pero cuando cavamos más profundo y preguntamos quién fue el emisor para que fuese enviado el mensaje, el cual fue el mensaje que él llevó, descubrimos capas profundas, con profundos significados y verdades que apuntan al reino del Señor, el reino de Adonai, el reino de Dios. Entonces dice, hace 2000 años el apóstol no era una palabra o un título religioso. Esto es importante, ¿no? Eso comienza precisamente cuando en la escritura se habla de apóstoles, de maestros, de pastores, de evangelistas, etc. Desde hace 2000 años el apóstol no era una palabra o un título religioso, sino que se usaba en lenguaje secular para describir, escuche esto porque es bien importante, a un rey enviando una flota de barcos de combate en una misión específica. Y sigue diciendo, su misión, la misión del apóstol, su misión era navegar a un territorio extranjero con un propósito de colonizar
ese nuevo territorio y transformarlo para que fuera igual al territorio de donde había sido enviado. Por eso es que Yeshua quiere establecer el reino de los cielos en la tierra. ¿Por qué? Porque el Padre me envió, el Padre me apostoló. Estoy bajo la autoridad apostólica de mi Padre. El capitán de la nave principal fue llamado apóstol. Entonces, ¿quién es el capitán? ¿Quién es el jefe acá? El apóstol. Entonces el apóstol tenía la responsabilidad de que cuando colonizara ese territorio, entonces todas las costumbres de donde él venía, tenían que establecerse allí en ese territorio. Entonces la costumbre que está en los cielos es lo que el apóstol Yeshua tiene que establecer en la tierra. Y ese mismo orden él lo establece dándole esa autoridad a los discípulos. Sigue diciendo: junto con el apóstol viaja un equipo de comerciantes expertos, por ejemplo, profesores de lengua y cultura, arquitectos y constructores, soldados para luchar y mantener el orden, médicos y muchas otras ocupaciones llevaba el apóstol cuando tenía que tomar aquel territorio. Dice aquí, el apóstol fue enviado con autoridad exclusiva del rey para supervisar y dirigir el desarrollo de una nueva colonia. El objetivo final del apóstol era asegurarse de que si el rey visitaba alguna vez esa colonia, que en comparación es la tierra, ¿verdad? Inmediatamente se sentiría como si estuviera en su casa, en su capital, en su lugar, en su territorio primero. El modo de vida, la cultura, el lenguaje, la arquitectura, la educación, etc., se suponía que era igual al de Roma. Entonces, la cultura celestial se supone que debemos establecer para que sea igual a la del cielo. Venga tu reino. Bueno, él sigue entonces hablando y dice: durante los últimos 50 años ha habido una aceleración en la restauración del liderazgo apostólico y profético en el cuerpo del Mesías alrededor del mundo. Dice, hay muchos principios espirituales que podemos recoger del significado original de apóstol, que aclarará el papel a los apóstoles hoy en día, si todos hemos sido enviados por el Rey Jesús, por el Rey Yeshua. Entonces, Efesios capítulo 4, verso 11, ahí especifica y habla pues del apóstol, del pastor, del maestro, del evangelista, etc. Entonces, Yeshua es el apóstol original que fue enviado del Padre, como les dije anteriormente, en el cielo. El territorio extranjero, llamado tierra, para transformar la tierra para ser como el cielo. Al igual que los apóstoles romanos que fueron enviados desde Roma, y como Jesús envió a sus apóstoles desde Jerusalén hace 2000 años, Adonai todavía envía apóstoles por toda la tierra para dirigir a la iglesia en la misión del progreso del reino. Entonces, la función apostólica tiene que estar relacionada con lo que es el reino de Adonai, el reino de Dios establecido o para establecer en la tierra. Se supone que la iglesia mundial está dirigida por apóstoles que trabajan con miembros cualificados de profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, esos son los que aquí anteriormente decía que iba con un equipo, ¿verdad? De maestros, de comerciantes, de expertos, de profesores, de arquitectura, de constructores, etc. Eso en el lenguaje bíblico, o lo que establece la palabra, es precisamente lo que requiere entonces el apóstol. Entonces, se supone, repito, la Iglesia Mundial dirigida por apóstoles trabajan con miembros calificados, evangelistas, pastores, maestros, profetas. Junto a ellos, ¿verdad?, levantan muchas colonias, que son las congregaciones o iglesias, ¿verdad?, todas las cuales tienen la misma misión: hacer la tierra como el cielo. La descripción del trabajo del apóstol incluye mantener a su equipo unificado y enfocado en la misión para la cual fue enviada, sin comprometer los mandamientos del rey. Es decir, mira, yo tengo que decirte lo que el rey quiere que se establezca acá, y esto está en la palabra: establecer el reino de Elohim. Los apóstoles deben estar conectados con
sumidos mutuamente unos con otros apóstoles. No pueden cumplir su misión solo, porque somos un cuerpo y la cabeza es Yeshua. Entonces somos un cuerpo. No podemos estar solos, encerrados en 4 paredes, porque yo soy el que sé, nadie sabe, yo soy perfecto, los demás están en error y los demás son paganos, yo no, o viceversa, estos no tienen unción, yo sí. Somos un cuerpo y debemos respetar las posiciones y las visiones de cada quien. Entonces, no pueden cumplir la misión solo. Cuando los dones únicos y diversos del profeta, evangelista, pastor y maestro son sometidos al liderazgo apostólico, se convierten en un equipo imparable que avanza en el reino y que las puertas del infierno no pueden prevalecer. El profeta permanece enfocado en estar en comunión regular con el gobierno de casa, el cielo, y mantener al equipo actualizado sobre lo que está escuchando en el espíritu. El evangelista se concentra en enviar a todos en el territorio extranjero a abrazar la ciudadanía del reino que ofrece libremente. El pastor permanece enfocado en servir, alimentar y unificar a los ciudadanos. El maestro permanece enfocado en enseñar la constitución, es decir, la palabra de Dios y la cultura del reino. El apóstol permanece enfocado en el panorama general y se asegura de que los miembros de su equipo, junto con él mismo, están intencionadamente equipando a los ciudadanos para continuar con el trabajo de colonizar la tierra con la cultura del cielo. Interesantísimo lo que escribe entonces nuestro rabino Asher en Twitter, que precisamente está allá en Jerusalén. Y pues nosotros hemos sido bendecidos y particularmente yo los tengo como mis mentores en el judaísmo mesiánico. Entonces acá Yeshua está hablando de lo apostólico. El primer apóstol fue Yeshua, pero él deja su ejemplo entonces a los discípulos. Después dice, el que recibe un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, entonces recompensa de justo recibirá. Entonces, profeta por cuanto es profeta. El asunto es que hay un desorden y todo el mundo entonces es profeta. Hay un desorden y eso ha hecho daño, porque tú crees que nada más recibir las corrientes, ay santo, y hablan lengua, y lo que ha hecho es daño, y vuelvo repito, ha hecho daño. A veces yo veo las redes sociales y veo la gente que están tan desfigurados de lo que yo le he leído, tan desfigurados de la enseñanza apostólica, de lo que nos dice la palabra, que lo que tienen es un bochinche que hasta las personas que no han confesado, que no tienen la misma fe, lo agarran para burlarse, porque es una loquera que ha hecho daño. Entonces creen que no, y dicen, siento a Dios, yo siento a Dios, y salen corriendo y empiezan a volver. Yo no estoy en contra de eso porque yo he sentido a Dios. Yo he sentido ríos de agua viva dentro de mí. Yo he sentido la presencia profundamente que casi no puedo soportar mi cuerpo y he estado temblando por tiempo porque no puedo soportar la presencia. Yo sé lo que es eso, pero no me vengas a decir que tú sientes a Dios cuando estás pescuezando a tus hermanos. No me vengas a decir que yo siento a Dios, entonces empiezan a hablar en lengua, lo siento. Están haciendo daño. Es una payasada, es una loquera. Tú no puedes decirme que tú sientes a Dios cuando estás maldiciendo a tus hermanos. Tú no puedes decirme que tú sientes a Dios cuando tú estás avergonzando públicamente a tus hermanos, ¿vale? Eso es una loquera. Mira, Daniel sintió a Dios cuando él vio la gloria. Tuvo que sentirlo, que no hubo fuerza en sus pies y cayó de rodillas. Juan dice que cuando vio esa visión, tuvo que sentir esa gloria tan profunda, que no hubo fuerza y cayó de rodillas. Rab Shaul, cuando iba camino a Damasco, que tiene, la palabra le habla y sus ojos, entonces, por no poder ver la gloria, fueron puestas 2 escamas. Él cae, se supone que era un caballo, él cae porque eso es sentir a Dios. Y tú cuando sientes a Dios,
te pasa lo que le pasó a Isaías, que se dio cuenta que sus labios eran inmundos. Entonces cuando uno siente a Dios, primero uno se ve a uno mismo y uno dice, Señor, perdóname y ten misericordia de mí. Entonces como tú estás en esa condición, entonces tú tienes misericordia de los demás. Pero ponete a hablar lengua. Sienta a Dios, y ponete a dar vuelta y a gritar. ¡Ay! Eso es una loquera. Eso no es el evangelio. Eso no es lo que dijo Yeshua. Eso no es la enseñanza apostólica. ¿Entiendes lo que quiero decir? Entonces hay un orden. Siento a Dios y estás maldiciendo a tus hermanos. Pero yo siento a Dios. Entonces los demás también sienten a Dios. Empiezan una loquera, un desastre, un desorden. Y repito, yo sé lo que es el mover del Espíritu. Yo sé lo que le estoy diciendo. No estoy pensando que es que yo estoy en contra del mover. No es eso. Estoy en contra del desorden que ha hecho daño. Y ponen el Espíritu. Como que el Espíritu está aquí. Ay, siento el Espíritu, siento el fuego, siento a Dios. ¿Qué Dios está sintiendo? Tú no estás sintiendo nada. Tú lo que estás es haciendo un bochinche. Bueno, lo cierto es que el que recibe un profeta por cuanto es profeta. Ahora, el profeta, por supuesto, es una persona que está enviada y está bajo una autoridad apostólica. O, fíjense, puede ser bajo una autoridad humana apostólica o una autoridad o la autoridad divina, porque una vez el Señor me envió el Señor, y otras veces es el hombre con la autoridad que tiene por parte del Señor te envía. Entonces cuando tú hablas, tú estás hablando, pero bajo una autoridad del que te envió. Entonces el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, en el original dice el que recibe un profeta en nombre de un profeta, pero se entiende es por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo por cuanto es justo recompensa. Entonces, ¿cuál es esa recompensa de profeta? Si tú recibes a un profeta, es porque el Espíritu te ha hecho entender que debes recibirlo, porque ha sido enviado. Lo que quiere decir que muchas veces el profeta también entra en lo apostólico porque es enviado. O sea, tú lo recibes porque alguien lo envió. Entonces, si alguien lo envió, entonces ese profeta que lleva una palabra también es apóstol porque ha sido enviado. Entonces, lo apostólico y lo profético muchas veces van muy juntos, porque el profeta de oficio es enviado, y al ser enviado es Sheliach, es apóstol. Alguien apostoló a ese profeta, alguien envió a ese profeta, o ese profeta está bajo la autoridad de un apóstol o de un gobierno apostólico, ¿verdad? Que le da entonces el orden para que él entonces vaya y ministre y hable lo que el Señor ha revelado. Entonces, ¿cuál es la recompensa del profeta? Que si tú lo recibes, tú recibirlo, lo estás honrando. El problema con Yeshua es que cuando él no lo recibía en un lugar que es una deshonra, él se iba. Entonces ese lugar no recibía recompensa del profeta. Entonces, ¿cuál es la recompensa que el profeta te va a dar? La unción que él carga, que va a bendecir tu vida. Y yo lo he visto en mí. Nadie puede recibir, repito, bendición de un hombre que el Señor ha escogido si tú no honras el manto. Y honrar el manto no siempre es darle dinero. ¿Entiendes? Es una forma de honra, pero está el respeto, está algo que tú sientes en tu corazón y en tu espíritu de esa persona que realmente te honra. Entonces, si tú no honras el manto, tú no vas a tener la bendición que hay en ese manto, porque eso es un principio. Entonces, aquí lo está diciendo, el que recibe a un profeta, el que honra a un profeta, el que cree en ese profeta, recibirá recompensa del profeta. Yo recuerdo que en una oportunidad, voy a dar este ejemplo, y que la gloria sea para el Señor, porque muchas veces uno lo ven bajo perfil y la gente no entiende que la gente que realmente está bajo perfil, ¿entiendes?
porque no necesitan la exaltación de los hombres para hacer lo que el Señor le mandó a hacer, sino que simplemente hacen lo que tienen que hacer para que el nombre del Señor sea glorificado. A veces yo veo que se le da más propaganda al profeta o al nombre del profeta que al mismo Espíritu Santo. Y veo las pancartas o los avisos de los nombres de los profetas, pero no veo el nombre de Yeshua grande, ni del Espíritu Santo. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque las cosas funcionan es porque Él las pone en uno. En una oportunidad, un pastor me llama de una cárcel de Caracas, Venezuela, y esto a mí me impactó. Impactó por el hecho de que él fue acusado injustamente, y me llama de la cárcel y me dice: caramba, rabino, me metieron preso a mí y a mi esposa, me quitaron a mi hijo, me están acusando de terrorista, mi esposa no come, está flaca, nos quitaron las criaturas, la tiene entonces mi suegra, tenemos tantos meses acá, pero yo sé que ese hombre a mí me honró. Él nunca me dio dinero, pero yo sé que me honró. Él me honró, yo lo sentía, la manera como me hablaba, como me estimaba, como me respetaba. Él honró, él sabía lo que yo tenía. Y las cosas del Espíritu son así, no es que, ven, hónrame, que yo tengo algo grande para ti. No, sino que él está hablando así y ¡pum! Baja la presencia, y yo veo que él sale. Y yo le digo: mira, yo estoy viendo a una mujer. No sé quién es esa mujer. Y es por medio de esa mujer tú vas a salir de la cárcel. No sé quién es esa mujer, pero esa mujer te va a defender. Y va a ser el instrumento que el Señor utiliza para que tú salgas de la cárcel. Pasó casi un año, 10 meses, casi un año me llama de vuelta y me dice: ¿te acuerdas aquella palabra que tú me diste? A mí se me había olvidado. Yo le dije: coño, no me acuerdo mucho, algo así, pásamelo. Entonces me pasó de nuevo el mensaje de voz que yo le había dado por teléfono. Y me dice: eso se está cumpliendo ahora. ¿Qué pasó? Que él pasa por las redes oraciones a todo el pueblo del Señor, y resulta que le llega ese mensaje a una persona que es tía del juez que está llevando a su caso. Y él dice: wow, pero si este es fulano. Yo voy a hablar con él. Lo llamo por teléfono y le dice: yo voy a hablar porque tú vas a salir de ahí porque has sido acusado injustamente. Bueno, en el tiempo se cumple la palabra del Señor, porque hubo una honra. Y el Señor establece eso. O sea, si tú honras, tú vas a recibir bendición del manto que tú honras, brother. Así de sencillo. Así no sea internacionalísima. Tú honras el manto y el Señor te va a bendecir. Y eso es lo que está diciendo aquí. El que recibe un profeta, el que honra un profeta, el que cree que ha sido enviado ese profeta, entonces tú vas a recibir recompensa del profeta. Pero también dice, y el que recibe entonces a un justo, recompensa de justo recibirá. Aquí la palabra justo es sadik, pero el sadik es la persona que tiene sabiduría, es el anciano, es el que es piadoso y virtuoso, es el que juzga, ¿entiendes? Por eso dice justo, porque es el que juzga. Entonces, el profeta te va a dar lo que el cielo está diciendo. El profeta va a hablarte lo que el Señor le está diciendo y lo que él está viendo en el Espíritu. Pero el justo te va a enseñar a vivir. ¿Entiendes? El justo te va a dar sabiduría, te va a enseñar justicia, te va a enseñar equidad, te va a enseñar piedad, te va a enseñar misericordia, te va a dar el ejemplo de su vida para que tú te sepas conducir. Entonces son dos cosas importantísimas. Uno, la palabra del Señor en tu vida, y dos, para que tú te sepas conducir en tu vida. Entonces es necesario el anciano y es necesario el profeta. Entonces esto es lo que está diciendo. Y sigue diciendo el verso 42. Cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos, es decir, a cualquiera que dé a alguno de estos pequeñitos, bien sea el profeta, o bien sea el justo, o bien sea el apostólico, el apóstol, cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo,
O sea, estoy entendiendo que la condición de él es superior. Estoy entendiendo que el manto de él es superior por cuanto es discípulo. De cierto os digo que no perderá su recompensa. O sea, tú tienes que ayudar. Cuando dice un vaso de agua, es la necesidad que tenga el profeta, la necesidad que tenga el juez, el anciano, la necesidad que tiene el hombre que lleva ese manto. Si tú entonces le das un vaso de agua, si tú das lo que él necesita, entonces tú no perderás tu recompensa cuando el cielo te juzgue por lo que tú has hecho y por lo que tú has dado. Eso es lo que está diciendo acá la palabra. Entonces es sumamente importante la parte profética, porque en estos últimos tiempos a veces uno puede ver ese desorden, ¿entiendes? Que yo le he dicho, yo creo en lo profético y yo estoy aquí por una palabra profética y yo creo en la palabra que me han dado. Que el Señor pues ha demorado, bueno, pero no tardará y tarde o temprano la veré. Y aquí la tengo. No sé si se ve, aquí la tengo. Las palabras proféticas que me han dado, las tengo en mi cuarto de oración. ¿Sabe por qué? Porque yo creo en eso, porque yo las leo constantemente, porque yo las proclamo y porque yo sé que vendrán y llegarán. ¿Ves? Fíjese el caso de Juan el Bautista, por darle un ejemplo. No todos creyeron en el manto que él tenía, lo tenían como loco, ¿entiendes? Pero los que creyeron en él, entonces les fue revelado nada más y nada menos que quién era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay una similitud, y con esto finalizo, simplemente para que lo sepa, con Juan, que debí decirlo antes, pero lo estoy diciendo ahora, y Elías, ¿no? Y es precisamente por la autoridad que ellos tenían. Entonces, cuando dice que vendrá uno como Elías, sí se señala a Juan como Elías, el que había de venir. Fíjese, por lo menos Pinhead lo explica de esta manera. Él dice, lo que Yeshua pretende en términos, entonces, es equiparar a Juan con Elías, es que de alguna manera funcionó en el oficio de Elías, es decir, como el precursor del reino mesiánico. Antes de que venga Yeshua, el espíritu de Elías se manifestará, y antes que venga Yeshua, su primera venida, antes que él vino, pues se manifestó el espíritu de Elías en Juan, ¿no? Así el Evangelio de Lucas anuncia lo profético dado a Zacarías en relación a Juan. Entonces, irá delante del precursor, delante de él, en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, para preparar el pueblo para la venida del Señor, ¿no? Entonces dice, de la misma manera que Elías, escuche, de la misma manera que Elías regresaría para anunciar la llegada del rey al final de los tiempos, así Yohanan, el inmersor, o Juan el Bautista, anunció la aparición del rey en su primera venida. Pero aunque Juan no era literalmente Elías, ¿no? Algunos por ahí están enseñando que no, eso es un error del Nuevo Testamento. Yo no sé qué le pasó a Yeshua ahí. Y la gente, ay, no, sí, verdad que sí, caramba. Ese Nuevo Testamento es pura mentira, sí. Yo no he escuchado en mi vida tanto blasfemias y tanto espíritus de errores y de mentiras, tanto loqueras, sino precisamente en este tiempo, por la cuestión de las redes. Entonces, aunque Juan no era literalmente Elías, sin embargo funcionó en el espíritu y en el poder de Elías. Es decir, Yohanan o Juan el inmersor tenía la unción que tenía Elías. Esa unción, ¿para qué? Esa unción para señalar el pecado, esa unción para hacer volver al Señor, esa unción para señalar la verdad, esa unción para decirle en su cara las cosas a las autoridades, esa unción para exhortar. Bueno, eso es lo que está diciendo. El espíritu de Elías es la unción del espíritu que tenía Elías, la tiene Juan.
presagiando la consumación escatológica y el comienzo mismo de la aparición del reino. Esto fue también la interpretación de los creyentes del primer siglo. Entonces, Juan el Bautista se llama, o Yohanan el Mesías se llama Elías, no de acuerdo con las filosofías necias de ciertos herejes que introducen el tema de la transmigración de las almas, sino porque según otras evidencias del Evangelio, vino en el espíritu y la bondad de Elías, y tenía la misma gracia y el poder del Espíritu Santo que tenía Elías, como acabo de decirle. Yeshua identifica a Elías como el que había de venir. Esta asignación se basa en Malaquías 3, 23, 24, etc. Entonces simplemente quería tocar esto. Está la segunda parte que tengo que darlo la semana que viene, pero establecer el orden, establecer lo apostólico, establecer lo profético, establecer los jueces, establecer los ancianos. Los ancianos precisamente también eran los que juzgaban la profecía, ¿entiendes? Porque la profecía tenía que ser juzgada. Y ese orden lo establece Rab Shaul, lo establece Pablo. Entonces, ¿por qué? Porque estos justos que hablo aquí, recibirá recompensas, estos justos eran ancianos que tenían conocimiento, madurez en la palabra, tanto la ley oral como la escrita. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, pues no quiero entonces extenderme mucho. Pero esto simplemente lo que hablamos hoy es orden. En la próxima continuamos con la secuencia de esta parte. ¿Ok? Que el Señor les bendiga, que tengan una semana bendecida, que el Espíritu Santo les guíe a toda verdad y pues será hasta la próxima. Shalom.